Seguidamente, palabras del doctor Estuardo Núñez. Señor Vicepresidente del Congreso, señora Directora de la Comisión en Cultura del mismo, señores congresistas, amigos todos. Luis Alberto Sánchez fue, propiamente dicho, un promotor de cultura en todas sus manifestaciones. Así lo apreciamos los que nacimos a la vida intelectual algún tiempo después que él, a quien considerábamos un maestro de incitaciones, de iniciativas, de apreciaciones originales que él nos ofreció siempre. Yo tuve la suerte de conocer a Las, como le decíamos nosotros, L-A-S-S, que era su especie de seudónimo con que él escribía sus crónicas periodísticas. Y a Las lo teníamos también, nos tocó también apreciarlo en todo su volumen incitador de maestro, Raigal. Lo apreciamos mucho cuando fuimos sus discípulos en un colegio muy especial, que fue el Colegio Alemán de Lima, el Deutsche Schule, a donde fue Sánchez profesor, Sánchez profesor en materias de historia. Él fue un profesor de historia universal, sobre todo para la clase a que yo pertenecía, y bueno, para nosotros era verdaderamente un regalo el que nos tocara la hora de clase de Las, porque Las era el hombre que llenaba nuestras aspiraciones culturales de ese momento, todavía muchachos de entre los 14, 13, 14 o 15 años de edad. Así, en las aulas del colegio alemán, pudimos apreciar que Sánchez era un hombre siempre cordial, siempre muy alerta a todas las insinuaciones espirituales, a todas las vocaciones que entonces despertaban en nosotros el campo de la cultura. Y con él conversábamos antes de clase, en clase y después de clase, porque su clase se convirtió prácticamente en una aula en la cual no se dictaba una clase propiamente, sino se dialogaba. El diálogo era una característica de la capacidad intelectual de Luis Alberto Sánchez. Y en este diálogo nosotros aprendimos mucho, aprendimos tanto que cuando falló algún otro profesor de historia o de otra materia como distinta de la historia que él enseñaba,
cuando ese profesor se retiró por alguna circunstancia especial, resultó que nosotros fuimos consultados por nuestros profesores, por nuestro director, que eran alemanes del colegio. Fuimos consultados para ver a quién sugeríamos para que fuera llamado y contratado para sustituir la vacante que existía. Y nuestra respuesta unánime fue que venga Luis Alberto Sánchez. Y Luis Alberto Sánchez fue buscado por todo Lima para ser contratado como profesor de una materia distinta a la que habíamos enseñado anteriormente. O sea, para enseñarnos un curso de castellano, pero un curso de castellano muy especial, porque era un curso que había sido dirigido y creado con nuevos aspectos y nuevas insinuaciones de entusiasmo y de viveza intelectual. Era un curso que había sido dictado y creado por un gran maestro gramático que hubo en Lima, que se llamaba Emilio Huidobro. Y en el curso de Emilio Huidobro, que dejó una serie de textos escritos cuyo rastro se está perdiendo ya, porque no son inhallables en muchas bibliotecas. Y él, bueno, recogió el legado de Huidobro, y Sánchez siguió los lineamientos de Huidobro, porque él mismo confesaba que él también estaba aprendiendo mucho de lo que nos estaba él enseñando. Él no tenía el rigor de un maestro de estilo antiguo, sino que él se confundía con las mismas preocupaciones e inquietudes de sus alumnos. Quiero referirme enseguida a otro aspecto, el aspecto de generacional. En nuestra generación tuvo en Sánchez un verdadero maestro. Y hablo de mi generación porque hablo de nombres conocidos hoy día en el campo de la cultura. Formaron parte de esta clase en que apreciamos los altos valores de Sánchez. Formaron parte de ella, de esa clase, formaron parte gentes como Rafael de la Fuente Benavides, o sea, el conocido Martín Adán, gran poeta, gran escritor. También habían otros nombres dentro de esta misma clase. Y estaban los nombres, por ejemplo, de Federico Bull, un gran cronista tempranamente desaparecido. Estaba también el nombre de otro compañero nuestro, que era Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? Y así había un conjunto de alumnos que, por disposición del destino, ¿no?, se habían juntado en esa clase, que fue una clase de la cual salió prácticamente la literatura peruana de los años 30. Esta clase fue la que nutrió las páginas de la juventud literaria que entonces surgía en el Perú. Martín Adán, Westphalen, Javier Abril. Bueno, en este momento tendría más nombres que darles, pero no es el caso. Pero esta es una circunstancia
en que se ve cómo el maestro es capaz el verdadero maestro es capaz de aglutinar las vocaciones o las vocaciones, las aspiraciones del grupo que tiene a su cargo. Y este es el caso de mi generación con respecto a Sánchez. Tenemos que referirnos también en ese momento de la historia en que entre los años 20 y 30, en que surgen las grandes figuras literarias en el Perú, como las de José Santos Chocano de un lado y César Vallejo de otro lado. Sánchez fue un fervoroso chocanista y Sánchez hizo mucho por el prestigio de Chocano hasta cierto momento, hasta cierto punto, cuando ya el prestigio de Chocano no merecía tanto. Pero también fue muy amigo y fue muy afín a Vallejo en sus momentos iniciales. Posteriormente, la poesía de Vallejo pareció ceder el campo a la poesía de Chocano en la mentalidad crítica de Sánchez, pero él con el tiempo reconoció que en Vallejo había tanto valor, tanto peso específico de calidad literaria, de capacidad de creación y de originalidad como en sus mejores momentos.